En la clase pasada habíamos visto la primera parte de precarga. La primera parte de la precarga tenía que ver con la capacidad de relajación del ventrículo que llamamos capacidad de lusitropismo cardíaco y habíamos hablado extensamente sobre ello. Bueno, la segunda parte de la precarga, de lo que depende fuera de la capacidad de relajación o lusitropismo, que eso fue lo que vimos, tiene que ver con el retorno venoso. El retorno venoso es una cantidad, un volumen de sangre que, como su nombre le dice, retorna porque ya hizo el recorrido. ¿A dónde? Puede ser al corazón derecho o puede ser corazón izquierdo. Generalmente nosotros nos referimos al retorno venoso derecho porque es el que más fácil podemos llegar a medir. El volumen de sangre que retorna por unidad de tiempo. O sea que esto en el fondo, volumen sobre tiempo, es un flujo. Y ya habíamos dicho que el retorno venoso debe ser igual al gasto cardíaco, solo que el gasto cardíaco es cuando es la sangre que sale, la salida de la sangre, bien sea por la aorta o la pulmonar, en un volumen que salga en la unidad de tiempo. Por lo tanto, también es un flujo. Estos dos flujos deben ser iguales. Mientras no tenga una patología. Bueno, el retorno venoso, como es un flujo, y estamos en un sistema de grandes vasos, mayores de 1000 micrómetros, nosotros podemos aplicar la fórmula de flujo, delta de P sobre R. En este caso, ¿quién es delta de P? P1, la inicial o la de referencia, que vamos a tener la presión venosa periférica. Y P2 es la presión de llegada, que es la presión en la aurícula derecha, si estamos hablando del retorno venoso al corazón derecho, que es lo que llamamos presión venosa central. Correcto. Y la resistencia es la resistencia que yo tenga el retorno venoso. En este caso, resistencia venosa más un componente que va a influir, que es la resistencia que yo tenga en las arteriolas. ¿Por qué? Porque una arteriola abierta deja pasar sangre del lado arterial del venoso y retorna más sangre. Una arteriola cerrada dificulta el retorno venoso porque pasa menos sangre. Y resistencia venosa porque si hay un tumor o algo que obstruye en una vena, pues difícilmente va a retornar sangre allá. Aproximadamente de esa resistencia total al retorno venoso sería más o menos 3/4 partes, y esto es una 1/4 parte de contribución. Bueno, pero eso lo vemos ahorita más tarde. Con esta fórmula nosotros tenemos que jugar. A ver, ¿qué factores me van a influir a mí sobre el retorno venoso? Primero, la presión venosa periférica. En términos generales, si la presión venosa periférica está alta, pues poner en esta ecuación acá retorno venoso igual presión venosa periférica, PVP, menos presión en la aurícula derecha sobre resistencia. Entonces, si yo aumento esto, si todo lo otro es constante, pues simplemente la presión venosa periférica me marcará un mayor retorno venoso. Entonces, cuando está aumentada, esta presión venosa periférica, si lo otro es constante, obligará a decir que el retorno venoso está aumentado. Si la presión venosa periférica está disminuida, pues el retorno venoso va a estar disminuido. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que tengo que saber es qué me maneja a mí la presión venosa periférica para que esté unas veces aumentada y para que otras veces esté disminuida. Hay varias consideraciones acá. ¿Qué lo puede manejar? Primero, el volumen sanguíneo. Si una persona tiene más volumen sanguíneo que otra, ante la misma vasculatura, pues obviamente la presión en las venas, la presión en la vena va a depender de la cantidad de sangre N y el volumen que yo tenga de continente.
y este es el contenido. Estoy diciendo que a mayor contenido, si esto es igual, la presión venosa tiene que aumentar. De hecho, una de las maneras de aumentar el retorno venoso es hacer una transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea meterle volumen sanguíneo, como la mayoría del volumen sanguíneo, 2/3 partes, se encuentra en las venas y no en las arterias, pues al aumentar el volumen o el contenido de sangre en un recipiente, que en este caso las venas, tiene que estar aumentando obviamente la presión en ellas, como coger una nevera y llenarla de cosas adentro, va aumentando su contenido. Y el continente sería la nevera o lo que tiene capacidad de contener lo que hay adentro. En este caso, nuestras venas tienen unas paredes que son muy distensibles, ya habíamos hablado de eso, pero de todas maneras aumentarle la cantidad de sangre que hay adentro le aumenta la llegada de sangre al corazón derecho. Y eso va a repercutir por ley de Frankenstein en el izquierdo. Entonces un volumen sanguíneo es una manera de hacer eso. Lo contrario sería una hemorragia. Una hemorragia, aunque uno sangra como un todo y uno pierde sangre arterial y venosa, pues las venas se van a ver van a tener una repercusión muy marcada. ¿Por qué? Porque 2/3 partes de la sangre encuentran en las venas, entonces el volumen sanguíneo ahí no va a estar aumentado sino disminuido, disminuirá mi presión venosa periférica acá, y al disminuir la presión venosa periférica acá, pues el retorno venoso disminuirá. Es una manera de verlo así. La otra cuestión que nosotros tenemos que ver es, aún teniendo el mismo volumen sanguíneo adentro, sin aumentarlo ni disminuirlo, sino con lo normal, un volumen sanguíneo normal, si yo hago una venoconstricción, que es aumentar el tono del músculo liso que rodea a las venas, es muy claro. Vos tenés un recipiente, que es una vena, y aquí tenés N cantidad de sangre. Este músculo liso yo lo puedo poner a estimularlo para que disminuya este tamaño. Pues obviamente, en un tamaño menor, la sangre va a estar con una presión mayor, porque ahí lo que hacemos es una cantidad de sangre constante y lo que estamos variando es disminuyendo el volumen. Una cantidad de sangre, un volumen menor, da una presión venosa mayor. Y al tener una presión venosa periférica mayor, pues obviamente si todo lo otro permanece constante, pues simplemente estoy diciendo que el retorno venoso es mayor. Eso lo logro yo con una venoconstricción. Y hay sustancias neurohormonales que manifiestan su capacidad por ser venoconstrictoras. Por ejemplo, una de las más importantes es el efecto alfa-1 vasoconstrictor del simpático sobre las venas, mediado por proteína G, Q, que tiene que ver con la vía de la fosfolipasa C, diacilglicerol, IP3, liberación de calcio y contracción. Lo contrario sería un bloqueador alfa-1 que le daría una capacidad de vasodilatar ahí las venas. Entonces es importante eso. Ahora, ¿cómo constriño yo una vena? ¿Cómo aumento el tono? Bueno, yo lo puedo vasoconstriñir de dos formas. Yo puedo hacer una contracción muscular con mis músculos. Cuando los músculos se contraen, estriados esqueléticos, apretan todo lo que hay ahí. Si hay aquí una vena adentro, aprieto. Y ordeño, hago como la vez de un ordeñamiento. Y esa capacidad de ordeñar la sangre se va a repercutir sobre que aumente esa presión de esa vena periférica y llegue más sangre al corazón derecho. Y la otra manera de venoconstriñir, que ya lo habíamos dicho, es con el sistema nervioso simpático. Ahora, con un sistema de hormonas que tengan efecto vasoconstrictor. Este efecto muscular lo que se llama bomba muscular. Una bomba hace un bombeo parte de los músculos para aumentar el retorno venoso. Entonces, ahí tenemos los factores más comunes para manejar la presión venosa periférica. Pero, además de ello,
hay otros factores que influyen sobre la precarga y sobre esta fórmula. Ya no vamos a trabajar con la presión venosa periférica, sino que vamos a trabajar con otro factor distinto. En la ecuación es muy claro, como dice lo siguiente. Tenemos acá, retorno venoso es igual a presión venosa periférica menos la presión en la aurícula derecha, si estamos hablando de retorno venoso derecho, sobre la resistencia venosa. Bueno, entonces trabajemos que este es constante, que la vamos a dar constante ahora, y vamos a cambiar presión en la aurícula derecha. Si yo la aumento, o la presión en la aurícula derecha, si yo la disminuyo. La presión en la aurícula derecha aumentada por esta fórmula daría que esta resta de menor, y por lo tanto, si esto aumentaría acá, mi retorno venoso disminuiría. Segunda posibilidad, cuando esto disminuye, pues esto aquí aumentaría por dar una resta mayor. ¿Cómo pasaría esto? Una presión en la aurícula derecha estaría aumentada cuando hay un mal funcionamiento sistólico del ventrículo derecho. Cuando hay un mal funcionamiento sistólico del ventrículo derecho se vacía, de nuevo bota toda la sangre y le queda al final de la sístole un volumen aumentado, que con la nueva diástole que venga va a ser una presión en la aurícula derecha aumentada. Esta presión en la aurícula derecha aumentada es la presión con la cual tiene que enfrentarse para llegar allá. Si esta aumenta, esto dificulta la llegada de este. Entonces, un mal funcionamiento sistólico derecho indica tener una presión auricular derecha aumentada y un volumen final diastólico ventricular derecho y auricular derecho al final de la diástole aumentado. Todo lo contrario se da cuando un corazón es muy eficiente. Cuando el corazón tiene una eficiencia grande, por ejemplo, por un efecto inotrópico positivo, pues simplemente es un corazón hiperfuncionante, muy bueno, eyecta mucho, le queda menos sangre en el ventrículo derecho y eso repercute sobre que la presión en la aurícula derecha caiga. Y al caer esto, pues la resta mayor y por eso daba un retorno venoso mayor y eso va a ser real. Entonces, en resumidas cuentas, la presión en la aurícula derecha, que es lo que nosotros a veces llamamos presión venosa central, tiene una manera muy eficiente de ver eso. A mayor presión en la aurícula derecha, si esto queda constante, dificulta el retorno venoso. A menor presión en la aurícula derecha, esta resta mayor y el retorno venoso aumenta. Entonces, el segundo factor que influye sobre mi retorno venoso, llevamos entonces la presión, hasta ahora llevamos la presión venosa periférica. Y segundo punto, tenemos la presión en la aurícula derecha o PVC. Bueno, el tercer factor que nosotros vamos a ver acá es, por ejemplo, la presión pericárdica. Entonces el corazón, tanto aurículas como ventrículos, están rodeados de una cavidad que tiene un líquido acá, en pequeña cantidad, que se llama pericardio. Normalmente, esto no pone problemas para que esto se distienda, pero cuando hay un trauma y algo y hace que sangre acá, o una enfermedad hace que el líquido acá se aumente, este líquido empieza a comprimir duro acá estas cavidades. Es una presión que viene de afuera. Entonces va a ser A1 aumentar la presión aquí en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, y lo mismo pasaría en el izquierdo.
obviamente, si una vena periférica, presión venosa periférica, la tenemos constante y la presión de llegada, que es la aurícula derecha, aumenta por una presión originada por el pericardio, eso nos hace a nosotros dificultar este retorno venoso. Va a disminuir por ese problemita. Entonces, nosotros tenemos que ver si el pericardio está funcionando bien, porque no siempre tiene que ver por derrame. Puede haber una pericarditis constrictiva por cicatrices que deforme las cavidades y no las deje llenar bien de sangre. Entonces es una posibilidad que también hay que tener en cuenta. Bueno, como determinante también del retorno venoso, podemos tener en cuenta, en cierta manera, las presiones, la presión intrapleural, que es la intratorácica. La presión intratorácica es igual a la presión intrapleural. ¿Qué pasa? Lo siguiente, va a ocurrir lo siguiente acá. Cuando yo tengo una persona con sus pulmones en reposo, supongamos que esta es la vía aérea, esto es un alvéolo, me está representando los alvéolos, esta es la pared del tórax. Normalmente, y yo me encuentro en reposo, la presión acá es 0, aquí es 0, y aquí en la atmosférica es 0. Esta presión acá se ha medido y es más o menos menos 4 milímetros de mercurio. Como aquí no hay una diferencia de presión, el flujo es igual a 0, porque el delta de P es igual a 0 y 0 sobre cualquier resistencia da 0. Para yo lograr respirar, sabiendo que esto está dentro del tórax, tengo que meter esto dentro del tórax. Aquí estaría el diafragma, y aquí estaría representado un pulmón. Bueno, esta presión que nosotros tenemos acá, para ser más claro, del pulmón sería la pared del tórax, este es mi pulmón, este es el perdón pleural y este sería lo de afuera equivalente, que ya lo volvimos más chiquito a comparación con lo grande que teníamos. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo, cuando inspiro, ¿qué tengo que hacer? Muevo esta caja del tórax para afuera con mis músculos inspiratorios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este líquido pleural que hay acá, la presión del líquido pleural va a ser igual a la cantidad de líquido pleural sobre qué volumen tengo yo ocupando ese líquido pleural. Como yo abro la caja del tórax y la tiro para acá, el líquido queda en un espacio mayor, volumen mayor con la misma cantidad de líquido. La presión pleural cae. Si yo voy a ver qué pasa al final para poder respirar, entonces uno ve verdaderamente que el pulmón, si lo pintáramos, pues vamos a pintarlo así igual. Esto cambió a -8, porque tiró la pared para acá, y esto inicialmente queda en 0, por ahora seguimos así. Entonces, mire, verá, ¿qué ocurrió acá? Esta presión en el alvéolo está en 0, acá está en 0. Aquí está esto en -4, pero como yo después moví la pared y la tiré para acá, la corrí para acá un poquito, esto cayó a -8. Apliquemos el criterio de presión transpulmonar. Transpulmonar es la que hay a través del muro del pulmón, que sería la presión alveolar, que es esta, 0, menos la presión pleural, que es la de afuera, y adentro menos afuera. Entonces hagamos eso, la presión transpulmonar, que se escribe así, de pulmón long. Entonces tenemos que es 760, que es 0, que es lo mismo, menos 756, que es lo mismo que decir -4. 0 menos -4 da +4. 760 menos 56 da +4. Entonces mire qué pasa acá. Por ahora tenemos que esto vale 4. Transmural. Vamos a ver qué pasó acá con esta transpulmonar. La misma alveolar de 0, que es 760, menos 752, que es -8.
0 acá, menos 8. Entonces igual a más 8. Y si yo la veo por valores más claros, sería 750 menos 8. Entonces el transpulmonar aumentó de más 4 a más 8. Quiere decir entonces que si una transmural aumentó, la bolsa, la cavidad tiene que haber aumentado de tamaño. Entonces al aumentar esta presión transmural, estos alvéolos se distienden. Y entonces el alvéolo, que tiene N cantidad de aire, al ponerle un volumen mayor, aumentar el volumen, entonces la presión en el alvéolo, que es N sobre V, porque esto es RT, que es una constante, ley de gases ideales, al tener constante N cantidades de aire y aumentar el volumen, la presión cae. Y esto cae a menos 2 y por eso entra aire. Entonces, cuando uno respira, la presión que está rodeando todo el tórax, que es la misma presión intratorácica o pleural, miremos qué está haciendo eso. Si por acá está el corazón, por ejemplo, querrá decir que esto que está en el tórax, que esta aurícula aquí está golpeada por menos 4 hacia acá, en el fondo por 756 hacia acá, y los ventrículos también. Es la presión intrapleural intratorácica. Y cuando yo inspiro, según esto, la presión de afuera cayó a menos 8. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esto ya no está golpeando tan duro acá y no está golpeando con 752 para acá. Y suponiendo que esta presión es la misma, acá en el interior que acá, la diferencia es muy pequeña, el tener afuera una presión menor, 752 es una presión menor que 756, que es mayor, así esta que sea menor sea más negativa, porque es más negativa, es precisamente un valor real menor que 756. Esta compresión aquí es menor, aquí esto va a estar más distendido y por lo tanto uno puede decir que cualquier intento de una cava de entrar por acá, cava inferior, cava superior, va a tener rodeado acá una presión menor, va a golpear menos duro esas cavas, esas cavidades auriculares, entonces le va a quedar más fácil retornar la sangre. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros qué efecto tiene que ver sobre el retorno venoso la respiración, es muy claro. En inspiración, cuando tomo aire, la presión intratorácica disminuye. Pues verdaderamente hay que ponerle se vuelve más negativa. O sea que disminuye su valor real. ¿A qué me refiero? ¿De acuerdan? Es volverse 756, que es menos 4, a volverse 752, que es menos 8. Esto, aunque es más negativa, se vuelve el menor 752 que 756. Entonces, las cavas y las aurículas y ventrículos van a estar menos comprimidos, presionados. Entonces eso facilita el retorno venoso. ¿Por qué? Porque por fórmula simplemente uno puede decir retorno venoso es igual a la presión venosa periférica menos la presión en la aurícula derecha sobre resistencia. En inspiración la presión en la aurícula derecha va a ser menor porque pasa a estar menos apretada que cuando está acá. Eso es una razón. Y segundo, la resistencia es menor porque las cavas van a estar de un diámetro más grande.
Entonces la resistencia va a disminuir y por doble razón el retorno venoso va a aumentar en inspiración. Y si esto se da, este retorno venoso aumentado va a llamar a la ley de Frank-Starling. Que decía que dentro de ciertos límites fisiológicos, a mayor precarga, mayor volumen de eyección. Entonces la ley de Frank-Starling dice que el volumen de eyección va a aumentar. Volumen eyectado aumentado del ventrículo derecho. Pero en esta inspiración, el pulmón que iba a estar así, se vuelve así de grande. Entonces en sus tabiques, que son estas líneas que yo pinto aquí como cuadriculadas, por aquí está el tabiques, donde hay sangre. No es lo mismo estar aquí cuando estoy más pequeño que cuando estoy aquí grande. Aquí cabe más sangre. Entonces parte de este volumen de eyección, mucho se acumula en los pulmones. O sea que como una esponja se abre y acepta más sangre acá. Entonces la cantidad que retorna, el retorno de sangre al ventrículo izquierdo, al lado izquierdo del corazón, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo va a disminuir. Entonces, como va a disminuir la cantidad de sangre que retorna a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, pues entonces increíblemente en inspiración el volumen de eyección del ventrículo izquierdo está disminuido. Entonces, si yo comparo en inspiración el volumen de eyección del ventrículo derecho, es mayor que el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. O sea que, en último término, es una manera de decirlo más claro, el gasto cardíaco del ventrículo derecho es mayor que el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Pero cuando yo expiro, vuelvo a la situación anterior. Vuelvo de 752 a 756. O sea que vuelvo a aumentar la presión intratorácica y ya empiezo a comprimir las cavas otra vez y a comprimir la aurícula derecha. Entonces, en expiración se nos va a ocurrir todo un fenómeno contrario a lo que habíamos visto en inspiración. Entonces, ahí que vemos, en expiración tenemos que, en la expiración, tenemos que el retorno venoso al corazón derecho, aurícula derecha y al ventrículo derecho disminuye con respecto a la inspiración. ¿Por qué razón? Porque aumentó la presión intrapleural, que para nosotros es lo mismo que la presión intratorácica. Y eso, este aumento me comprime en este caso más las cavas, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. En cambio, cuando yo expiro, los pulmones ordeñan la sangre, hay un ordeñamiento de sangre. Proveniente de esa aspiración, eso va a aumentar el retorno venoso de la sangre que iba acumulada en el pulmón en la inspiración previa al ventrículo izquierdo. Eso aumenta la precarga, que es el volumen final diastólico ventricular izquierdo, y por ley de Frank-Starling esto aumenta el volumen de eyección del ventrículo izquierdo y por ende el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo va a estar aumentado. En definitivas, en expiración, ahora sea lo contrario. Resumiendo, el gasto cardíaco
del ventrículo izquierdo mayor que el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Como uno hace más o menos el mismo número de inspiraciones y expiraciones en un minuto, pues uno puede decir que en términos generales yo mantengo un valor constante en un minuto, lo que eyecta el ventrículo derecho y lo que eyecta el ventrículo izquierdo, como el número de inspiraciones y expiraciones no es lo mismo, va a ser igual. Pero eso sí tiene algunas repercusiones sobre el examen físico. Cuando yo inspiro y ese retorno venoso aumentado al derecho, se me acumula buena sangre en el circuito pulmonar, se va a manifestar porque el retorno venoso del ventrículo izquierdo va a ser menor. Eyecto menos sangre y uno tiene un sistema de sensores de cómo está el estiramiento de los vasos arteriales para ver qué tan adecuado está saliendo la sangre para perfundir. Eso se llaman los vasoreceptores. Y esos vasoreceptores están en aorta y en carótida. Ellos van a detectar el grado de estiramiento que tienen la pared y con las terminaciones nerviosas del glosofaringeo y del vago van a mandar la señal de que cómo está la presión. Después veremos eso, pero bueno, en inspiración, como el ventrículo izquierdo le llegó menos sangre que al derecho, va a inyectar un volumen de eyección menor, va a estirar menos la aorta y la carótida y va a poner una queja como decir que la presión está bajita. Los vasoreceptores entonces detectan una disminución en la presión arterial media en inspiración y disparan un mecanismo de defensa tratando de aumentar la frecuencia cardíaca, que es una taquicardia que trata de ser compensatoria. Pues no lo logra. Eso se manifiesta que cuando yo en inspiración a un paciente lo pongo a inspirar, el pulso sea rápido pero débil. Débil porque el volumen de eyección fue bajito. Cuando ese sistema de vasoreceptores detecta en expiración, por lo contrario, que yo tuve un volumen en la expiración, el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo aumentó, eso me lleva a que esos vasoreceptores traten de decir lo contrario. Detecta una presión alta y van a tratar de hacer una bradicardia compensatoria. Lo que veo en la inspiración es que el pulso es fuerte y lento. Entonces usted lo puede hacer. Cuando yo expiro, mi pulso se vuelve lento pero muy fuerte. Entonces, eso nos lleva a nosotros a ayudarnos en el examen físico, que nosotros que siempre que en la gran mayoría de los fenómenos auscultatorios querramos enfatizar que el ruido suene más duro o el fenómeno auscultatorio se acentúe, y si es proveniente del ventrículo derecho lo que suena, para diferenciarlo si es del izquierdo, hace una maniobra que se llama de Ribeiro-Carvalho, que es decir al paciente, inspire profundamente, hay un retorno venoso aumentado al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, y la gran mayoría de los soplos, con algunas excepciones, aumentan los ruidos y los soplos a ese nivel en los fenómenos auscultatorios derechos. Lo contrario ocurre en expiración. Si yo quiero acentuar un ruido en el ventrículo izquierdo o en el lado izquierdo del corazón, le digo al paciente que expire, y en la expiración se acentúan los fenómenos auscultatorios del ventrículo izquierdo, por ejemplo los R3 izquierdos, los R4 izquierdos o los soplos de insuficiencia mitral y todos los fenómenos auscultatorios que sean o que tengan que ver con el ventrículo izquierdo. Eso se llama maniobra de Ribeiro-Carvalho y tiene una fundamentación en los principios de fisiología sobre el retorno venoso, teniendo en cuenta los cambios que lleva a cabo la presión intrapleural.